Entonces, ¿qué? Seguimos con esto del presupuesto, mis chavos. Me puse a investigar un poco más a fondo y vamos a ver la respuesta. ¿Me puedes decir de cuánto fue el presupuesto entonces del año 2025 para todo el gobierno federal en México? El presupuesto total previsto en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el año 2025 fue de más de 9.302.000 millones de pesos. ¿De cuánto fue el financiamiento de ese monto de 9.3? La mayor parte del presupuesto se financia con los ingresos presupuestarios, a través de impuestos y la venta de petróleo, entre otros, aunque también se contempla el uso de financiamiento público y deuda para cubrir el déficit presupuestario. ¿De cuánto fue el impuesto? ¿De cuánto fue de petróleo? ¿Y cuánto fue de financiamiento privado? Dentro del presupuesto, los ingresos por impuestos se estiman en más de 5.3 billones de pesos, mientras que los ingresos petroleros se calculan en cerca de 1.1 billones. El resto del presupuesto se completa principalmente deuda pública, que complementa los gastos proyectados. ¿Cuánto fue de financiamiento privado? Es probable que te refieras a la deuda pública o a emisiones de bonos que realiza el Gobierno federal para financiarse, ya que la mayor parte del presupuesto proviene de ingresos del sector público y no de financiamiento privado directo. ¿Cuánto fue de financiamiento privado? Comprendo tu pregunta. Los fondos para el gasto público provienen, principalmente, de las contribuciones de los No, ciudadanos no, y no, de los de ingresos por la cuánto, venta de recursos naturales. cuánto fue de deuda pública, pues. La Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2025 autorizó un techo de endeudamiento neto interno para el gobierno federal de 1.576.170 millones de pesos, además de los montos que se hayan contemplado para A financiamiento ver, si externo. fue, si fue de 5.3 el ingreso del pueblo y 1.1 de petróleo, y fueron 9.3 billones, entonces, ¿cuánto fue la deuda? Si consideramos esos montos, la diferencia entre los ingresos por impuestos y petróleo frente al presupuesto total implica una brecha que se cubre principalmente con financiamiento a través de deuda pública y otras fuentes de recursos. ¿De cuánto fue esa deuda pública? En el 2025, el déficit presupuestario o los requerimientos financieros del sector público se estimaron en alrededor de 1.5 billones de pesos, lo que representa la cantidad de Mira, hay una financiamiento mediante. diferencia de 9.3 porque el déficit, tenemos 5.3 de ingreso del impuesto al pueblo y 1.1 de petróleo. Entonces estamos hablando de que fueron 6.4 y a 9.3 estamos hablando de 2.9, ¿es correcto? Exactamente, el cálculo es Bueno. correcto. Ahora Esa me diferencia. puedes decir de cuánto fue el ingreso que tuvo México en el 2025 de las personas que están trabajando allá en Estados Unidos y que mandan remesas a México. Durante el 2025, los ingresos por remesas alcanzaron un total de 61.791 millones de dólares. En pesos, ¿cuánto fue? Considerando el tipo de cambio promedio, esa cantidad de dólares equivaldría a más de 1.100.000 millones de pesos. Ok. Entonces, para el ejercicio público tenemos entre 1.5 de nóminas y 1 billón de pago de deuda. Nos quedan, estamos hablando de 1.5, son 2.5. Entonces estamos hablando de esos 9.3. ¿De cuánto es la diferencia? Efectivamente,
Con 1.5 billones para nóminas y 1 billón para el pago de deuda, estaríamos sumando unos 2.5 billones. Tomando en cuenta el presupuesto total de 9.3 billones, la diferencia a cubrir por otros medios, incluyendo deuda o ingresos adicionales, sería de unos 6.8 billones. De esos 6.8 billones, divídelo entre 12, entre 32 y luego entre 12. ¿Cuánto queda? Si tomas 6.8 billones, lo divides entre 32, el resultado es 212.500 millones. Al dividir esa cantidad entre 12, te queda aproximadamente 17.708.333.330. 17.700, muy bien, es correcto. Entonces, mis chavos, lo que pasa es que tenemos que ver cuánto dinero se tiene federalmente y cuánto es que realmente llega, pues, ¿no? Si estamos hablando de que es 17.7 mil millones mensuales por estado. Claro, vuelvo a repetir, poco más, poco menos. ¿Lo ves reflejado en tu estado? Vamos a ponerle unos 5 mil millones. Porque hay rubros para X, para Y, para Z. 5 mil millones en un mes. ¿Los ves reflejado en tu estado? Se ponen a hacer obra y se ponen a hacer cuanta fregadera. Miren, en los gobiernos que tienen instituciones que tienen beneficios para el campo, para X, para Y, para Z, y no lo digo porque no lo sepa, o estoy yo hablando a lo pendejo. Lo sé porque he trabajado en el gobierno federal. Y ahí se vacuna a todos. Llegan 10 pesitos al gobierno y la secretaría dice, ¿sabes qué? Presta para acá, sale, ahí te van 7, tú delegado, y vas a ver qué vas a hacer. Sale, el delegado agarra 7 y le dice a su gente, ¿sabes qué? Aquí hay 5 nomás. Sale, el que está ahí de supervisor o el que está de agente dice, ¿sabes qué? Hay 5 nomás. ¿Qué onda, compadre? ¿Quieres o no quieres? No, pues que sí, sale. De esos, obviamente repartido en 2, 3 gentes o en más, dependiendo del rubro. Sale, aquí están 5, pero ¿sabes qué? Si quieres que te dé yo apoyo, te doy 3 y me das 2 a mí. Entonces, de los 10, ¿ya cuánto llegó hasta allá abajo? Pues no estoy hablando de lo que no me consta, estoy hablando de lo que me consta. Entonces, por otro lado, tenemos remesas de 1.1 billones. Entonces, eso lo ve reflejado en la gente, familia de personas que se fueron a Estados Unidos y mandan su billete para acá. ¿Lo ve reflejado? A esa gente sí se le ve. ¿Por qué? Porque ya tienen una casita mejor, ya se compraron una camionetita, ya se visten mejor, ya los chavos ya van a una escuela mejor. Ahí sí se ve. Pero ¿y entonces por qué, si se ven reflejados 1.1, por qué no se ven reflejados los, estamos hablando, bueno, esto sería el mes, dividirlo, o el 1.1 entre 12, pero ¿por qué no se ven reflejados entonces los 17.7 mil millones en un mes? Pongámosle 5, 5 mil millones, ¿por qué no se ven reflejados? Porque obviamente está el ramo 30 y cacho, 28 y para toda la banda. ¿Por qué no se ve reflejado, Micha? Pero continuemos porque vamos a llegar a las conclusiones y ahí es donde va a estar el pedo. A ver quién va a saltar primero. Órale, pues, estamos en contacto. Goodbye.